una institucionalidad democrática, donde hubo actos de corrupción humanidad, y en el caso del señor Fujimori se lo extraditó justamente no solamente por casos de corrupción, que él reconoció algunos de ellos, sino también temas de lesa humanidad, como por ejemplo el caso de la Cantuta, el caso de Barrios Altos, secuestros, entre otros, ¿no? Y digamos, inédito en la historia del Perú, ¿no es cierto? Sirvió para que vayan presos también muchísimos generales, muchos políticos, ¿no es verdad? Sobre todo jefes de los comandos conjuntos, ¿no es cierto? Yo trabajé mucho el tema de Saucedo, por ejemplo. Él fue jefe del comando conjunto, quien reemplaza a Nicolás Hermosa Ríos, otro jefe del comando conjunto que también purgó y está purgando varios años de prisión, digamos, y Villanueva Ruesta, ¿no es cierto?, que tengo entendido también... Eso es lo que usted investigó, pero hubo mucha otra gente en la Procuraduría que investigó todas las ramificaciones. Lo que pasa es que nos repartíamos los expedientes, los casos y los temas. Si esto fue así, ¿por qué ahora investigar de cero el montesinismo? O sea, ¿usted no hizo un buen trabajo? ¿La Procuraduría no hizo un buen trabajo? ¿Ustedes no dejaron nada? ¿Por qué investigar de cero? Yo no he dicho, no es mi opinión, que se investigue de cero. Yo creo que hay que investigar los últimos hechos y si haya habido alguna ramificación con respecto a casos de la década del 90, entonces también investigar, pero complementariamente. Como excepción. Como excepción. Pero, sin esa embargo, es mi opinión. Perfecto, pero sin embargo el presidente de la República, la primera dama, el primer ministro y el ministro del Interior dicen desde la raíz, desde los años 90. Porque están en todo su derecho, Enrique. Ellos no han sido procuradores como las personas que tú estás entrevistando. Pero no tienen la información. En la institución, sí tienen la información y tienen todo el derecho de pensar que han habido ciertas ramificaciones en la década del 90 que todavía no se han sancionado del todo. Entonces, si me preguntas a mí mi opinión, pienso que se debe investigar estos casos. Lo actual, ¿no es cierto? Es decir, y de ahí rastrear hacia atrás. Esta protección indebida que ha habido contra el señor López Menezes, donde evidentemente ha habido una corrupción, no del gobierno, ¿entiende? No del gobierno, sino de ciertas instituciones, como la policía, probablemente la Fuerza Armada, hay sospechas, habrá que investigar. Pero no es que se tenga que investigar al gobierno. El gobierno del presidente Ollanta, desde la época de Locumba, combatió ferozmente al gobierno autoritario del señor Fujimori y la corrupción que había, sobre todo en los últimos años. Por eso se levantó democráticamente como una insurgencia que está contemplada en la Constitución Política del Estado. Entonces, no se investiga al gobierno. Ahora, complementariamente... las insurgencias, si son democráticas, no pueden ser militares, ¿no es cierto? Se habla de insurgencia civil. Discúlpame, hubo una insurgencia del 13 de noviembre que fue militar, liderada por Salinas Sedó, que hay que sacarse el sombrero, y varios militares, que fue una insurgencia militar para restablecer el orden democrático que fue quebrado el 5 de abril de 1992. O sea, hay insurgencias que pueden ser incluso de algunos órganos castrenses. Pero eso es una discusión aparte. A lo que voy yo se debe investigar los últimos hechos de la protección indebida, corrupta, contra el señor López Menezes, por supuesto que sí. Ahora, si hubiese algo complementario en la década 90, por supuesto que también deberá investigarse, ¿no? Muy bien. Esa es mi opinión. Muy bien. Ahora, esto que usted lo entiende tan bien, ¿no lo ha conversado en su bancada como para que en su bancada también, por ejemplo, Daniela Bogataz lo entienda bien? Yo he dado mi opinión, digamos, dentro de la bancada, he dado mi opinión ante los medios de comunicación, fui uno de los primeros en denunciar cuando la señora Cecilia Valenzuela sacó estos graves hechos públicamente en un medio de comunicación, lo dije en otros medios, es un acto gravísimo que hay que no solamente investigar, que sancionar, y creo que el gobierno actuó rápidamente porque se sancionaron a 3 generales de la policía, a 2 coroneles y un comandante. El ministro Pedraza, a pesar que no estaba involucrado, tuvo la transparencia, la decencia de renunciar. Pero en todo caso, son opiniones que deben consolidarse a nivel de bancada. Discúlpeme, pero una de las cosas que justamente genera la duda es, se impusieron las sanciones sin hacer las investigaciones. O sea, se despidió gente sin saber por qué se le despedía. Hasta ahora no sabemos por qué se le despedía. Sí, pero había, por ejemplo, perdóname, mi querido Enrique, un general que tengo entendido era el jefe de la 7ª región, que invitó al señor López Menezes a una ceremonia al potado, y ese acto había que sancionarlo. Y hasta ahora no sabemos por qué lo invitó. Bueno, pero justamente ya el hecho de invitarlo merece una sanción, y claro, así se hizo, ¿no? Pero por eso le digo, pero hay la sensación de que fueron actos reflejo sin una investigación. Bueno, la investigación tiene que comenzar. Y además,
también hay la sensación de que esto de a iniciar una investigación desde los 90, olvidándose de todo lo que hizo la Procuraduría que usted participó, pues también es algo así como diluir para que esto sea solamente un temita más dentro de una especie de nueva comisión de la verdad desde los 90 hasta acá. Enrique, nosotros hemos conversado con el presidente de la República hace unos 4 o 5 días, nos hemos reunido en bancada, hemos estado en Palacio de Gobierno, y te lo aseguro, el presidente de la República es la primera persona interesada que se investigue, que se sancione. Nos lo ha comentado, está bastante fastidiado por lo que ha pasado, dolido por lo que ha sucedido y con toda la intención de sancionar, caiga quien caiga. ¿Qué es lo que más le duele al presidente? Bueno, le duele evidentemente que hayan habido actos de corrupción, no en su gobierno, pero sí en instituciones que son tutelares del país, como la policía y quién sabe, la Fuerza Armada. ¿Y le ha dolido la actitud de alguien en particular que de pronto haya sido de su confianza y ahora el presidente se sienta traicionado? No lo sé, es un caso en todo caso que el presidente de la República tendrá que dilucidar, pero sí lo he sentido fastidiado, molesto y con toda razón, con legítima razón, ha actuado rápido, hay una reacción. Y nos ha señalado, nos ha instruido para que la bancada apoye multipartidariamente esta investigación, caiga quien caiga, porque no es, repito, un acto de corrupción del gobierno, es un acto de corrupción centralizado, no de toda la institución, por supuesto, porque yo me saco el sombrero por la Policía Nacional, por la Fuerza Armada, que damos la vida por el país, por la seguridad ciudadana, frente interno y frente externo, pero hay actos focalizados que hay que sancionar. El montesinismo, que pensábamos que estaba totalmente muerto, debo yo por lo menos reconocer que todavía hay rezagos que hay que eliminar, ¿no? Curiosamente hay el tema de la policía y estaban implicados algunas personas que también de alguna manera se dice estuvieron con usted implicados en el caso de las brujas de Cachiche, ¿no es cierto? ¿Tiene alguna relación? ¿Son las mismas personas? Cuando habla usted de corrupción, ¿puede tener alguna relación? No tiene ninguna relación en absoluto, ningún tipo de relación que haya participado un general, me imagino que me lo dice por el general Salazar, Raúl Salazar, por ejemplo, con estos actos, él ha estado, ¿no?, pues en un debate público con el eso te digo, almirante. nada tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Una reunión bastante tonta, estúpida, de la cual siempre me voy a arrepentir y que he reconocido que es un error político en mi vida, producto de la inexperiencia en ese momento, hace 2 años, con un tema centralizado en la cual obviamente operan operadores montesinistas, ¿no? Digamos, ¿no? Ahora usted lo vuelven a investigar, su bancada misma ha dicho que hay que volverlo a investigar. No ha dicho eso, me ha dicho y que el general Arteta dice que su hermano no es el único y que hay mucho más que lo sabe usted. Enrique, ese señor nunca dijo eso, recién lo está diciendo. Siempre centralizó la denuncia, la supuesta denuncia contra mi hermano, ¿no es cierto? Eso en primer lugar. Ahora, como está, creo que un partido político, un movimiento político quiere aprovechar una situación para tratar de enlodar honras. En segundo lugar, yo no le voy a contestar. Yo lo único que voy a decir, también hay que decirte que la bancada tampoco ha dicho eso. La bancada lo único que ha dicho es que no se va a blindar a nadie, nunca se ha blindado a nadie. Pero yo voy a hablar como jurista y como abogado, ¿ya? Yo no tengo ningún miedo a ningún tipo de investigación. ¿Se le puede volver a investigar? No. ¿Por qué? Porque es cosa decidida. Pero si dice usted que no tiene miedo, ¿por qué no dejar que lo investigue otra vez? Porque yo soy respetuoso del orden constitucional. Y como abogado, como presidente de la Comisión de Constitución, debo manifestarme al respecto. ¿Qué dice la sentencia, por ejemplo, de Tineo Cabrera, el expediente 001-156 del 2012? En sede parlamentaria, el principio de no bis in idem prohíbe que un alto funcionario vuelva a ser sometido a una nueva sucesiva investigación por los mismos hechos que hayan sido objeto de investigación ante juicio, procedimiento de inhabilitación por infracciones a la Constitución. Termino con esto. La apertura de nuevas investigaciones por hechos que hayan sido materia de investigación y procesamiento en sede política, o sea, en el Parlamento, solo le está permitida al Ministerio Público o al Poder Judicial siempre y cuando se hayan aportado nuevos elementos probatorios, que no es el caso, que permitan enervar el principio de la cosa decidida. No es que yo no quiera, yo respeto las sentencias del Tribunal Constitucional que son vinculantes y el derecho constitucional. Entonces yo no me voy a prestar pues a una persecución política, que no creo que la haya, ¿no? ¿Siente usted? No, pero en todo caso hay de repente personas interesadas que quieren reabrir ciertos temas de manera política, ¿no? ¿Puede el Parlamento permitir una reapertura del proceso, aunque usted no lo quiera?
No es que yo no lo quiera, Enrique. No, pero le pregunto, es lo que dice, aunque sea su opinión. Es que no es mi opinión, es lo que dice las sentencias del Tribunal Constitucional que tienen efecto vinculante. Entonces, en el caso mío es cosa decidida, no se puede reabrir. Salvo que hayan cosas nuevas que no existen. Muy bien, para cerrar el tema, usted no va a aceptar una nueva investigación. No es que no la acepte, sino que yo soy respetuoso de las normas constitucionales. Y las normas constitucionales dicen que esto es cosa decidida. Punto. Ahí se acabó para usted. No para mí, para el derecho constitucional. Muy bien. El presidente del Congreso entonces está equivocado. El presidente del Congreso nunca ha hablado de eso. Lo único que ha dicho el presidente del Congreso es que él respeta la división de poderes. Yo creo que eso es lo que dice el contenido de su afirmación, ¿no? Bueno, pero ha dicho que también estaría de acuerdo que se le vuelva a investigar. No ha dicho eso, ha dicho que no se blinda a nadie. Y eso ha sido una política del presidente de la República, de nosotros los congresistas, y creo que todos debemos respetar Enrique, ¿no? Muy bien. ¿No le preocupa que sea solo su hermano el que purgue cárcel? A mí me duele porque es un sufrimiento familiar doloroso, es un lazo sanguíneo importante, ¿no? Y hoy día, más que nunca, comprendo al presidente de la República. ¿No es para usted un cargo de conciencia que por haber ido a una cena con usted ahora esté purgando cárcel? Yo respeto las resoluciones del Poder Judicial, aunque no las comparta. Entiendo que él ha interpuesto un recurso de casación, de apelación ante la Corte Suprema, hay que esperar todavía. Y te repito, es un sufrimiento familiar doloroso, y hoy día más que nunca comprendo el dolor del presidente de la República, que también tiene un hermano con ese mismo problema, ¿no? Don Omar Chejade, pasemos a otro tema. La bicameralidad. ¿Era el momento de plantear el retorno a una Cámara de Senadores y Cámara de Diputados con una ampliación del número de congresistas? Este era el mejor momento. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República está sumamente devaluado, si tú quieres, deslegitimado. En general, todos los parlamentos del mundo, no solamente el peruano, ¿no? En Colombia tenemos que el Parlamento tiene 22% de aprobación, igual que Estados Unidos. En Chile pasa por el 18%. En el Perú hemos llegado al 8, 9 o 10, no lo sé. Pero creo que si queremos mejorar la imagen del Congreso de la República, fortalecer el poder legislativo, que debe ser el primer poder del Estado, tener un contrapeso al poder ejecutivo, tener una mejor calidad de leyes, obligar a los partidos políticos a mejorar sus cuadros, creo yo que es el momento más indicado de retornar al sistema bicameral, al retorno del Senado. Es decir, cuando la población rechaza más al Congreso, ¿cree usted que es el momento de plantear más congresistas? Es que no se trata de más congresistas. Es que primero tenemos un problema de subrepresentación. Es el único país del mundo en el cual por cada 230.000 personas hay un representante, un congresista. En otros países de América Latina el promedio es cada 50.000 personas un representante, un congresista. Pero independientemente de ello, el Congreso de la República necesita un filtro, ¿no es cierto?, que es el Senado de la República, un Senado reflexivo, un Senado revisor para la mejor calidad de leyes. ¿Tú sabes cuántas leyes se observan en un Congreso bicameral cuando existe Senado de la República? Lo he escuchado usted. Entre 25 a 30 leyes en 5 años. En un Congreso unicameral como este, en 5 años se observan 270 leyes. 270 leyes, o sea, 10 veces más que ahora. Es decir, el Congreso de la República gasta 18 meses de esfuerzo inútil en aprobar leyes que después el Poder Ejecutivo, que hace la ABC de Senado, las observa o las desaprueba. Eso es lo que genera más gasto. Pero independientemente de ello, nosotros no nos cerramos. Yo lo que te anuncio, te doy la primicia, que el próximo año, cuando este proyecto que ha sido aprobado en mi comisión, en la Comisión de Constitución, en la que dicho sea de paso, prometimos y cumplimos en el tema de la bicameralidad, voy a presentar una iniciativa para reducir el número de congresistas, que se ha aprobado 130 diputados y 60 senadores. Voy a probablemente sugerir que sean 100 diputados y 40 senadores, o 90 diputados y 40 senadores, que sea igual o más o menos la misma cantidad de congresistas que existe el día de hoy. Pero que se necesita Senado, se necesita Senado. Pero eso es una contradicción con lo que usted plantea como crisis de representación, por el número de congresistas por cada cierta cantidad de electores. Porque lamentablemente hay toda una leyenda, ¿no es cierto?, de que en la democracia no se debe invertir. Para mí, Enrique, sí se debe invertir en la democracia. Estamos totalmente de acuerdo. Así como es como decir, la democracia cuesta. Porque se va a gastar mucho más dinero, entonces que no necesitan más jueces. Hay que recortar la cantidad de jueces. Claro, ¿no? o es como decir, claro, nosotros tenemos en la Constitución la revocatoria, pero no hay que usarla, porque cuesta. Bueno, entonces, ¿para qué la tenemos en la Constitución? Eso digo, O sea, si la tenemos y hay quienes tienen derecho a usarla, que la usen. Yo estoy dejando la piel, Enrique,
como presidente de la Comisión de Constitución en no solamente el sistema bicameral, regresar al Senado, sino en todo lo que es reforma política del Estado, en mejorar la institucionalidad democrática. Y te voy a decir por qué. Porque nosotros hemos mejorado mucho en los temas económicos, en inversión, crecemos 5 o 6% anual en el Producto Bruto Interno, hay inversión, el país cada vez se moderniza, se actualiza y somos los líderes en América Latina junto con México, Chile y Brasil. Pero si esto no va aparejado de una reforma política del Estado, esto se va a caer. Lamentablemente, totalmente se va a caer. Pero toda inversión, va a venir un candidato antisistema y se va a tirar esto. Pero toda inversión debe ser rentable. Y lamentablemente, nuestros congresos, los 3, 4 últimos, han demostrado que no son rentables para el país. Por eso al contrario. Enrique, entonces, no es cuestión solamente... sí, hay un paquete de medidas. No solamente es bicameralidad. Así es. Porque además, los ciudadanos debemos tener algún tipo de forma de expresarnos cuando ese Congreso, ¿no es cierto?, que es elegido por 5 años, demuestra que no está a la altura de la responsabilidad que le otorga el elector. ¿Qué hay de la renovación por tercios? ¿Qué hay de la renovación por mitades? ¿Por qué ustedes quieren que se amplíe, que haya bicameralidad? Lo cual está muy bien. O sea, te agradezco que estés de acuerdo con la bicameralidad. Es que efectivamente hay que evolucionar. Así es. Pero, oiga, tampoco es que los que primero se mostraron como dulces ovejas terminan siendo unos lobos terribles adentro y no lo podemos sacar. Te acordarás, Enrique, que cuando vine a tu programa hace unos meses, cuando juré como presidente de la Comisión de Constitución, dije, hay un paquete de medidas para el fortalecimiento del sistema democrático y de las instituciones democráticas. El buque insignia es la bicameralidad, eso está clarísimo, el regresar al Senado. Pero también hay medidas como eliminación del voto preferencial, sancionar a los tránsfugas en el Congreso de la República, la ley de partidos, entre ellos lo más importante es el financiamiento público estatal a los partidos políticos. Pero hasta ahora no me dice usted nada de qué hacemos con los congresistas que pueden delinquir, pueden hacer lo que les dé la gana y como ustedes todo el resto lo cubren. No he terminado. En Otorongo con Metorongo no hay manera de sacarlos. No he terminado. El voto facultativo, y voy a hacer un cierre si me permites, Enrique, el día 10 de diciembre, martes 10 de diciembre, entre 6 y 10 de la noche, en el Hotel Sheraton, estamos organizando con Idea Internacional, encabezando Percy Medina, y quien habla, un foro con los mejores especialistas para ver el tema del voto facultativo. Congresista. Pero ese voto facultativo es cada 5 años. Usted hasta ahora no me contesta. ¿Qué pasa si nos equivocamos y los que se mostraron como personajes honestos y buenos políticos terminan siendo comepollos o robacables? Es que no me estás terminando, no estás dejando que termine. A ver, termine. Vamos a poner en debate también el tema de la revocatoria, ¿no es cierto? De los congresistas. De los congresistas. El tema de la eliminación del voto preferencial, el financiamiento público estatal a los partidos políticos para que puedan formar cuadros políticos. Pero todo eso que usted me está diciendo está referido a la campaña. Todo es un paquete de medidas. A los 5 años en los cuales hacen lo que quieren en el Congreso. Pero para eso te estamos diciendo... No todos, pero una buena mayoría. Pero te estamos diciendo por eso es que también se va a debatir el tema de la revocatoria, muy bien, eliminación del voto preferencial. Muchos han señalado que efectivamente debe haber un debate importante, porque en este momento muy probablemente la mayoría de la población esté en contra de la bicameralidad. Y hay que exponerle las razones por las cuales es beneficioso. Otros expondrán, como los futbolistas, porque es negativo, ¿no es cierto? Y ahí salen pues aquellos temas de la observación de las leyes, sale el tema del presupuesto, del mayor gasto, en fin. Usted ha dicho que no se ve como diputado, entonces ¿se ve como senador? Yo no he dicho eso, yo lo que he dicho es que yo no he pensado todavía en el año 2016, yo no sé si voy a volver a postular al Senado de la República, a lo mejor regreso a la actividad privada, que también me complace, me apasiona, ser abogado litigante, abogado defensor, investigador si se quiere, hombre de derecho penal, hombre de derecho constitucional, pero evidentemente si tú me haces escoger entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, me complace una Cámara más reflexiva, una Cámara más revisora, una Cámara que la gente no se esté insultando. Y ahí lamentablemente eso pasa en la Cámara baja o la Cámara única. Y ese es un tema, congresista, porque no nos han hablado de los requisitos que podrían tener para ser senadores o para ser diputados. ¿No es cierto? Y creo que ahí es el meollo del tema. Tienes razón. Ahí es el meollo del tema. Hay dos temas. Yo creo que en el tema del Senado va a obligar a los partidos políticos a mejorar sus cuadros políticos a través de las academias de política, a través de sus canteras y a elegir mejor a sus candidatos. Y te doy la razón en el segundo tema, es decir, yo planteé como proyecto de ley
que para ser senador de la República, aparte de 35 años de edad como mínimo y además ser peruano de nacimiento, tengan título universitario. Sin embargo, ¿usted cree que a los 35 años se puede tener un carácter reflexivo? Yo pienso que sí. La Constitución histórica ha hablado de entre 35 y 40 años. Pero no solamente eso, a obligar a los partidos políticos a tener canteras, academias de política y formar a sus cuadros, pero además tener título universitario. Sin embargo, mi tesis no prosperó porque yo no soy presidente de la Comisión de Constitución, pero no soy un dictador. Bueno. Y se dijo que, perdóname Enrique, que era antidemocrático ponerle más vallas, porque incluso Aya de la Torre dijo que un analfabeto podía ser congresista de la República. El Jilguerito Huascarán fue asambleísta en el año 79. Y es por eso que hablamos también del Senado vitalicio. Y en eso quiero ser bastante claro. Pero sí, ahí quería llegar. Sí, cómo no. Aparte de lo que usted dice, 35 años, yo no sé si sea una edad reflexiva como para integrar un Senado. Porque puede ser 40 también. No lo sé. Es un proyecto de ley que puede ser mejorado en el Pleno. No lo sé. Bueno, pero en fin, lo pongo en duda. Ajá. Pero ahí derivo en lo otro. ¿Por qué razón tenemos nosotros que tener presidentes de la República como senadores vitalicios que nuestra experiencia nos señala lamentablemente situaciones negativas en donde los presidentes no necesariamente terminan siendo un ejemplo para la sociedad? Aya de la Torre en 1979 tuvo la sabiduría con la Asamblea Constituyente de decir, oiga, si los presidentes de la República tienen pensión vitalicia y que no le va a costar al Congreso un solo más, si tienen todo ese bagaje político, cultural, toda esa experiencia de ser presidente de la República, sobre todo en temas nacionales, donde se verían los principales debates en el Senado de la República, ¿por qué esos expresidentes constitucionales democráticos no llevan todo ese bagaje político, esa experiencia política de haber sido presidente de la República de manera democrática al ágora senatorial, al debate del Senado, al debate senatorial? Yo se lo voy a plantear de otra manera. Entonces, eso es importante, jerarquizar más la Cámara de Senadores. Se lo voy a plantear de otra manera. Nunca se pensó en la inmunidad vitalicia, ni mucho menos. A ver, imagínese usted hoy ese Senado, ¿no es cierto?, integrado por todos nuestros expresidentes vivos. Y es por eso. Dígame usted si ese Senado gozaría de la adhesión popular. 1, 2. Que esos presidentes, convertidos en expresidentes, vuelquen toda su experiencia, sabiduría en sus partidos políticos que bien lo necesitan. Así es. Ese es su ágora. No el Senado de la República, para que tengan todas las posibilidades y además una inmunidad, porque de todas maneras van a tener una inmunidad. Gracias por la pregunta. Tienen inmunidad, son senadores. Como lo tiene Italia, como lo tiene Francia, como lo tiene Paraguay y otros países. ¿Y por qué lo debemos tener nosotros? América. ¿Y por qué lo debemos tener nosotros? Pero por eso mismo, porque se ha originado un debate que es importante y porque no nos cerramos, porque este proyecto de ley va a pasar en marzo o en abril al Pleno del Congreso de la República, yo voy a plantear una modificatoria. Que sean senadores vitalicios, que vuelquen toda su experiencia política en los debates senatoriales, en el ágora senatorial, también, por supuesto, en los partidos políticos, pero le vamos a recortar la inmunidad parlamentaria. Congresista, Alejandro Toledo jamás para en el Perú. ¿Usted cree que podría volcar toda su experiencia en las sesiones? El presidente Ollanta siempre ha parado usted está haciendo, Perú. Entonces está usted haciendo... Alan García también. Ahora está claro. Alan García usted está también. Haciendo eso para el presidente Ollanta. Pues, pero si lo está diciendo, es lo primero que se le viene a la cabeza. Pero no por inmunidad vitalicia, sino para que todo su bagaje político lo vuelque en el Partido Nacionalista. ¿Y por qué no en el Senado? Mucho trabajo tiene para armar su Partido Nacionalista, que no es partido. ¿Y por qué no en el Senado de la República? Porque un tema como el diferendo marítimo en La Haya, ¿tú crees que no se enriquecería el Senado con temas, además con la participación de los presidentes democráticos? Sería muchísimo más rico. No, sería muchísimo más rico. Escúcheme, sería mucho más rico tener a Alan Wagner o a José Antonio García Belaúnde como senadores de la República. No veo qué cosa le va a agregar técnicamente el tema, ni políticamente, un presidente que no maneja el tema. Lo maneja esa comisión, el señor Ferrero. Eso es la gente que trabaja. Tú piensas. Yo estoy absolutamente convencido
que Ollantaytamala, Alan García, a pesar de las diferencias políticas que uno pueda tener con él, el mismo presidente Toledo, pueden manejar temas de suma importancia por toda la experiencia que han gozado en 5 años. ¿Por qué no enriquecer el debate senatorial y cortarles la inmunidad vitalicia, la inmunidad parlamentaria, para que la gente no piense que es una protección? ¿Usted se imagina un expresidente que va a una sesión del Congreso y de ahí sale corriendo para responder en una comisión investigadora? Es que no es obligatoria la presencia del senador vitalicio. Te rogaría que le leas el proyecto no, está de ley. bien, el proyecto de ley dice pero que se imagina, el senador vitalicio entonces, no forma quórum, tiene derecho a voz, pero entonces si no va a ir, ¿dónde, cuándo va a enriquecer su... no va todos los días, va simplemente en los debates más importantes. Vuelvo a lo mismo, ¿se imagina usted viendo a un expresidente saliendo de un debate importante para correr a ser juzgado en una comisión investigadora? ¿Se lo imagina? Yo no tengo ningún problema que un presidente de la República Democrático responda ante todas las acusaciones ante el Poder Judicial, pero que también pueda participar en un debate senatorial habiendo tenido todo el bagaje político. Póngalo en una comisión consultiva, no lo ponga como senador vitalicio. A ver, un momentito. Este es un proyecto no solamente mío, es un proyecto de todas las bancadas, incluyendo el APRA. ¿Y por qué? Hoy día se queja Alan García, incluyendo el APRA. Hoy el pastor ponía a hablar. Discúlpeme, ¿y por qué es de todas las bancadas significa que es bueno? Yo pienso que ha sido en consenso, pienso que ha sido reflexivo, nunca se ha tratado de blindar a ningún presidente de la República, y para abonar sobre todo en eso y para que todos estemos tranquilos, yo voy a proponer una modificatoria a ese proyecto de ley aprobado en la Cámara, en la Comisión de Constitución, para eliminarles la inmunidad parlamentaria, pero que puedan participar como senadores vitalicios en el ágora senatorial. Muy bien, Enrique. Don Omar Cejáez, muchísimas gracias por su presencia, como siempre. Es grato poder confrontar ideas con usted. Para mí es más grato, Enrique, y es un honor estar en tu programa. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a una pausa. Regresamos para conversar con Raúl Castro, del PPC.